trate y se medique, mientras no se solucione la causa, es difícil solucionar el problema. El síndrome de fatiga crónica, que cada vez va más y hay más gente que lo padece, también se relaciona con ese tipo de frecuencias y sobre todo, lo que hemos dicho desde el principio con investigaciones en las facultades biológicas, lo de la reducción de la capacidad del sistema inmunológico de hacer frente no solo a este tipo de radiaciones, sino a cualquier otro fenómeno potencialmente nocivo que nos enfrentemos, con lo cual nuestra capacidad de respuesta cada vez va a ser menos. En los estudios, y les digo una cosa, los resultados son consistentes, es decir, se repiten. No es que uno haya investigado como nosotros y ahí queda eso, ¿no? Los estudios se repiten en diferentes laboratorios. Son consistentes en su demostración de efectos adversos. Y se han realizado, como digo, miles y miles. De hecho, se han realizado algunos, incluso promocionados por la Unión Europea, el proyecto Reflex. Si estáis en internet por el proyecto Reflex, podréis ver cómo se empezó este proyecto en varios países europeos, entre ellos España. Los resultados fueron tan demoledores en cuanto a los efectos que la siguiente fase del estudio nunca se hizo. Era un estudio a varios años, con 12 equipos científicos en 7 países, y durante los resultados de las primeras 2 fases, los resultados fueron tan demoledores, como digo, que nunca se continuaron. Pero en fin, que hay muchos estudios en esa misma línea y que repiten constantemente los mismos efectos. Bueno, estos son vecinos que hay una gran movilización por todas partes, no solo en España, sino en muchos países, contra las radiaciones de las antenas. Hay 2 efectos. La legislación esa que os comento, que hemos visto ahí en el panel, con los diferentes países, con los diferentes valores límite, se basaron, o sea, no es que no se basaran en nada, sino se basaron en algo muy concreto, en los efectos térmicos. Es decir, cuando un cuerpo tiene un aumento de temperatura que se puede considerar ya dañino para él. Evidentemente, si metemos la mano dentro de un microondas, ese efecto se da inmediatamente. Expuestos a la radiación de una antena de telefonía móvil, ese efecto es mínimo. Sucede, pero es pequeño. Con lo cual, se basó en una legislación, en un principio que estaba ya totalmente obsoleto. Lo que había que basarse eran los efectos no térmicos. Esa es la clave de los estudios que se han realizado en los últimos 20-30 años. Los efectos no térmicos de la telefonía móvil y de cualquier otro tipo de frecuencia cuyas posibilidades térmicas son mínimas, o por lo menos no notables para causar daños reales. Como digo, tendríamos que tener una potencia muy alta, como la que se da dentro de unos microondas, como para que el efecto fuera patológico. Es interesante, antenas fuera, pongamos distancia. La distancia es un factor importante, siempre que hablamos de la misma potencia. 2 antenas con la misma potencia, con la misma dirección, la que esté más cerca nos hará más daño que la que esté más lejos, que nos llegará menos radiación. Lo que pasa es que eso no siempre es así. Entonces hay que ver con qué potencia trabajar con cada antena para valorar en qué medida nos puede afectar o no. Antes hemos visto un cacharrito pequeño que había en el techo de una oficina. Claro, esa antena parece inocua, pero está muy cerca de la persona que está ahí trabajando, con lo cual la dosis puede ser mucho más grande que una antena de estas monumentales que hemos visto también al principio. Con lo cual depende de la potencia, depende de la distancia, depende de una serie de factores que en cada caso hay que considerar. Aquí se habla de cáncer, infarto, depresión, en fin, muchas de las cosas que se han visto en la investigación científica. Aquí vemos, esto sí que produce calentamiento en la zona más cercana al teléfono móvil. Aquí sí que hay un efecto térmico evidente. La antena, por la dosis que emite menos dosis, pero si la sumáramos probablemente sería mayor porque es continua y son muchas horas, como decíamos al principio. Aquí se ve claramente como la misma zona muy afectada por la radiación y de hecho se relaciona con cierto tipo de tumores en el lado donde la persona utiliza el móvil con más. Bueno, no sé qué lo lleva. Más dosis recibe el usuario. Sobre el uso de aparatos de Bluetooth.
A ver, para hablar por el móvil. contra más nos separemos del móvil, mejor. El móvil en sí es la propia antena. Lo que sucede es que hay cableados que llevan retorno de la señal, con lo cual te llevan directamente la radiación. Sin embargo, hay cableado que no permite el retorno, con lo cual no te llega la señal y sería preferible, sin duda, utilizar un sistema de alejamiento del móvil. El problema es que se ha empezado a meter otra radiación, ya que hablábamos de los colegios, sobre todo hay muchísimos colegios con wifi, sin cable, y que ahora, o sea, que pasaron del cable al sin cable, y ahora están volviendo. De hecho, hay una gran campaña de escuelas sin wifi para eliminar el wifi de las escuelas.